Muy bien. Veamos ahora la derivación de una función implícita. Para ese caso, lo que nosotros tenemos que hacer es recurrir a nuestros conceptos básicos. ¿Qué cosa es una función implícita? Para, obviamente, saber que es una derivación implícita, ¿no? Obviamente. Bueno, así de recordar, vamos a ver nosotros de que hay dos tipos de funciones. Tenemos las funciones implícitas y las funciones explícitas. Las funciones explícitas son aquellas que están dadas simplemente en función de una sola variable, o sea, el término de la función depende solamente de una de ellas. Entonces, por ejemplo, decimos sea simplemente y igual a f de x, o sea, y solamente en función de términos de x y en forma separada. Entonces, esta sería una función explícita. Ahora, pero profesor, ¿y cómo sería entonces una función implícita si así me dice que era función explícita? Pero déjame darte un pequeño ejemplo como para continuar explicando. Un ejemplo, podría ser y igual a x al cuadrado. La función cuadrática, por ejemplo, es una función explícita, ya que y está solamente en función de x y elevado al cuadrado, la cual su derivada sería en forma sencilla, como lo hemos estado viendo en los capítulos anteriores. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos lo siguiente, decimos sea simplemente una expresión una función en función o en base a dos variables, x y eso es igual a 0. Entonces, ese tipo de ecuación que tú estás observando ya sería determinado por una función explícita, perdón, función implícita. O sea que esto es una función implícita. Claro que sí. Como por ejemplo podemos citar nosotros la ecuación básica de una circunferencia. X al cuadrado más y al cuadrado menos 4 igual a 0. Entonces, como te vuelvo a recalcar, esta sería una función implícita. Y para hallar la derivada, obviamente es un poquito más laborioso hacerlo, ¿no? O sea, es necesario hacer esto. Ahí entonces, profesor, nosotros vamos a ver la derivación ahora, de ahora en adelante, acerca de este tipo de funciones en forma implícita. ¿Cómo es eso, profe? Claro, si tú, por ejemplo, quieres derivar esto de acá, o sea, yo quiero hallar la derivada de y', que es lo mismo de decir derivada de y con respecto a x, entonces, por ejemplo, en ese caso, x al cuadrado más y al cuadrado menos 4 igual a 0. Tendría yo que derivarlo. ¿Cómo sería la derivación, profesor? Fácil, mira. Derivación de x al cuadrado, tú ya sabes que es 2x. Perfecto. Profe, la derivación de y al cuadrado, bueno, como es una función, sería entonces más 2 veces y multiplicado por la derivada de y, por y', menos la derivada de un número sería Serapio Torres. O sea, eso va a ser igual a 0. Claro que sí. Ahora, si yo lo mando al otro lado, sería entonces 2 veces y por y' igual a menos 2x. Pasa a dividir, o bueno, se te van, no creo que se te van. Y te va a quedar que y' es igual a x sobre y. Y esta sería la derivación implícita de la función que tú estás observando. Ahora, ¿qué es más? De repente podrías reemplazar inclusive el valor de y. ¿Cómo es eso, profe? Mira, decimos, se sabe que x al cuadrado más y al cuadrado menos 4 es igual a 0. Si yo lo mando al otro lado, entonces tendré yo que y cuadrado es igual a 4 menos x al cuadrado. ¿Te das cuenta? Sacándole la raíz cuadrada, bueno, sería entonces más menos la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Por ende se tomará el valor obviamente positivo en este caso, ¿no? Por lo general, tomamos el valor positivo, entonces sería la derivación de y, que quedaría x sobre ¿quién, profe? Sobre 4 menos x al cuadrado, pero en raíz cuadrada. Entonces, esta acá es el resultado de la derivación implícita obtenida por esta.
obviamente reemplazando. Al final siempre se tiene que reemplazar el despeje de Y. Si deseas, porque a veces en los problemas generalmente encuentras esto de acá nomás, y también es mucho más sencillo, pues, ¿no? Claro que sí. Ahora vemos un ejercicio en el cual es básico saber la derivada de una función de la forma x a la x. Claro. O también pueden darte x a la x y esto a la x, o x a la x a la x y así sucesivamente. Como tú quieras decirlo, ¿no? Pero así de fácil y sencillo.